Muy bien, vamos a continuar entonces nuestros estudios en cuanto a la interpretación de la palabra profética, y son principios de interpretación para toda la Escritura. Es importante, hermanos. Les decía, en principio, tener una buena traducción. No soy de la idea de, tirar al tacho paráfrasis o versiones populares. Pueden en determinado momento ayudar en algo, pero nuestro esfuerzo debe ser estudiar una buena traducción de la Biblia y aún añadir estudios de comentaristas, aportes del griego, del hebreo, para tratar de buscar lo mejor y lo mayor posible la idea del original. Las versiones populares o paráfrasis tienden a diluir un poco el contenido del texto o de las expresiones. Entonces, debemos tender hacia el otro lado, digamos, el hecho de buscar la idea del original, la idea de una buena traducción. Bueno, estábamos en el aspecto de la hermenéutica de la escatología, la importancia de interpretar correctamente, en primer lugar, las palabras, en segundo lugar, interpretar el contexto. Y yo les decía, interpretar el contexto de una frasecita, pero también, es decir, lo que se dice antes, lo que se dice después del texto, pero también interpretar el texto dentro del libro en que está. Saben que no es lo mismo leer un texto en el libro de Mateo que leer un texto en Efesios o en Romanos. Son cosas distintas, son libros con propósitos distintos, y debemos tener en mente entonces el enfoque del libro incluso para una buena interpretación de los textos y de las palabras. En tercer lugar, debemos interpretar gramaticalmente, es decir, considerando los principios gramaticales del idioma original de las Escrituras. En nuestro caso, que no sabemos los idiomas originales, la gramática de la buena traducción que tenemos. En nuestro caso, dice allí el texto, el apunte, con buenas traducciones al castellano, interpretar gramaticalmente en nuestro idioma e investigar con la ayuda de otros libros los manuscritos en idiomas originales. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Vamos a ver en el desarrollo de estos estudios que es un punto clave en la historia. Por primera vez se menciona la iglesia en el Nuevo Testamento y en la Biblia, en Mateo 16, 18. Y el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y miren qué importante estudiar esas palabras, sobre esta roca. En primer lugar, detenernos a estudiar qué es la roca. ¿A quién hace referencia? ¿Al apóstol Pedro, como dice el catolicismo romano? La roca es Pedro, el primer papa. ¿Es la roca? Bueno, estudiando el contexto de Mateo, estudiando el contexto de los salmos, los profetas y aún los escritos del apóstol Pedro, entendemos que la roca es el Señor. Sobre esta roca edificaré. Miren el verbo. ¿En qué tiempo verbal está? En futuro. Edificaré. Quiere decir que al momento el que el Señor pronuncia esas palabras, en Mateo 16, todavía no estaba formando su iglesia. Sí estaba preparando muchos que iban a creer, sí, fenómeno, pero no estaba formando su iglesia como se está formando hoy, luego de la venida del Espíritu Santo. El Señor lo revela como un proyecto futuro, edificaré. Después, fíjense la importancia de ese posesivo, mi iglesia. La iglesia no tiene dueño, siempre decimos, humanamente hablando. La iglesia es del Señor, la compró con su sangre, es el conjunto de todos los seres humanos que hemos recibido a Cristo como Salvador en el mundo. Y la palabra iglesia, qué importante es definir la palabra griega iglesia, eclesia, una asamblea de gente llamada afuera, convocada afuera, una nueva asamblea diferente de Israel, algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Bueno, ya vamos a ver en el transcurso de todos estos estudios estas palabras y conceptos. Solo aquí debemos entender la importancia de interpretar gramaticalmente los tiempos verbales, los adjetivos posesivos, los sustantivos. Son cosas importantes, hermanos.
En cuarto lugar, debemos interpretar históricamente, es decir, teniendo en cuenta el trasfondo. El trasfondo. Es clave e indispensable estudiar el momento histórico, la geografía y a quienes se refiere e involucra el texto, su cultura y sus costumbres. Debemos trasladarnos a aquel momento para vivir la escena y comprender su trasfondo y no trasladar al autor a nuestro siglo XXI considerando sus palabras según nuestro mundo y expresiones. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Interpretarlo según aquel tiempo, aquel momento, aquel pueblo, aquella geografía, aquellas costumbres. Si no, tomamos una frase y salimos diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, miren las diferencias. La Biblia fue escrita y mucha profecía fue escrita, por ejemplo, en Egipto, en Israel, en Babilonia, en Persia, en el Imperio Romano, con sus diferentes provincias y aún sus distintas ciudades. Una cosa es Corinto, al estudiar 1 Corintios o 2 Corintios. Otra cosa es Israel. Por ejemplo, en 1 Corintios, por citar un hecho, en 1 Corintios 11 Pablo dice que el hombre no debe cubrirse. Pero los judíos se cubrían y aún hoy se cubren para orar, los hombres. ¿Ven qué diferencias? Y eso trajo conflicto, no es para tratar hoy, pero bueno. Tesalónica y Corinto, por ejemplo, uno lee Tesalonicenses y se da cuenta que los de Macedonia, Tesalónica, habían recibido mucho más abiertamente el concepto de resurrección, creían en la resurrección. Pero uno va a 1 Corintios y se da cuenta que a los corintios, a los griegos, por las influencias de las filosofías griegas, les costaba mucho más creer. Por eso Pablo escribió 1 Corintios 15 para hablarles a fondo de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los creyentes. ¿Se da cuenta? Y la diferencia está entre una ciudad y otra, a pocos kilómetros de distancia relativamente. Damos vuelta de hoja en el apunte, hoja 5. El pelo largo en Israel era una honra. El pelo largo en Corinto era una deshonra. El hombre judío se cubría para orar, bueno, lo dije recién, en el mundo gentil era impropio que un hombre se cubriese para orar. Por ejemplo, la verdadera Navidad, el nacimiento de Cristo, fue un evento judío, hermanos. En Israel y bajo la ley. Hoy en día todos ponen el arbolito, las luces y se ha hecho de la Navidad otra cosa. Y apareció un viejito que vuela, ahí sí, y es protagonista principal, nada que ver. Lo mismo la Pascua. La Pascua fue un evento judío, una fiesta judía que marcaba el sacrificio del Cordero de Dios. Y el Señor Jesucristo fue sacrificado en tiempo de Pascua como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Qué les parece? El mundo hoy celebra la Pascua ¿de qué manera? Toman 4 días libres y se van de veraneo o de descanso a algún lugar y el mundo ha reemplazado la fiesta de un cordero sacrificado por la fiesta de un huevo de chocolate. ¿Se da cuenta? Entonces, para interpretar todo esto hay que releer y reestudiar las Escrituras. Mateo 24 y 25, por ejemplo, trasfondo, lugar. El momento histórico es el rechazo del Mesías en Jerusalén y su salida del templo. El Señor les había dicho, no me veréis más hasta aquel día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se sienta en el Monte de los Olivos y comienza a hablar de su venida en respuesta a 2 preguntas que los apóstoles le hicieron. Por tanto, cuando usted lee Mateo 24 y 25, que habla de la segunda venida de Cristo, no es arrebatamiento de la iglesia, no, es la segunda venida de Cristo a Jerusalén. Mateo 24 y 25, trasfondo, ubicación geográfica de lo que está diciendo allí. ¿Se da cuenta la importancia? Bueno, en quinto lugar, debemos interpretar literalmente, o sea, tal cual lo dice, aceptando el significado de la frase en su sentido normal y usual de su momento. ¿Vamos? Las profecías ya cumplidas lo fueron en sentido totalmente literal. Por lo tanto, es irrazonable esperar que predicciones aún futuras se cumplan de otra manera. Una palabra de aclaración. No debemos caer en el hiperliteralismo. La Biblia tiene muchas figuras de dicción. El Señor contó parábolas, dijo metáforas. ¿Estamos? Por ejemplo, Él dijo, yo soy la puerta.
No podemos entender que el Señor era de madera y tenía bisagras en el hombro, no, sería una torpeza y una tontería. Pero al decir yo soy la puerta, estaba con ese símbolo, con esa metáfora, comunicando una verdad literal. Yo soy el camino. ¿Se dan cuenta? Estaba marcando algo, usando una figura de dicción, pero comunicando un sentido literal. No da para sentido poético, filosófico y para varias interpretaciones. No, es claro. Lo mismo interpretando parábolas. Uno tiene que ver bien, el Señor contó parábolas siempre con un propósito y hay que ver bien el contexto y el momento en que las dijo. ¿Estamos? No podemos amontonar las parábolas. Se corre el riesgo al pensar que todas las parábolas del Señor fueron para contar enseñanzas comunes o útiles para la vida, pero así las podemos tomar alternativamente. No, hermano. Cada parábola tuvo su lugar y su propósito. Desde que comenzó a hablar en parábolas, en Mateo 13, hasta las últimas que dijo. ¿Estamos? Y comunicaba un concepto, una idea literal. La parábola era la ilustración de algo que él quería comunicar. ¿Estamos? No para hacernos volar poéticamente o filosóficamente. Interpretar literalmente. En sexto lugar, debemos interpretar de acuerdo a la armonía del programa profético. Vamos a leer un texto en 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Allí el apóstol nos dice que la interpretación de la profecía no debe ser privada o aislada o personal, aislada del contexto o del conjunto de la profecía, ¿no? Él está contando acerca de que vio con sus propios ojos la gloria del Señor en el monte de la transfiguración y que era un cuadro de la segunda venida. No obstante, dice, tenemos, además de lo que yo les digo, diría él, tenemos la palabra profética más segura. Fíjense, 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque, fíjense, el versículo 21 explica el 20, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como los santos hombres de Dios, en continentes diferentes, en siglos distintos, en imperios diferentes, aún en idiomas distintos, Daniel, Ezequiel, Pablo, etcétera, los profetas de la antigüedad, fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir todo el panorama profético. Por lo tanto, nosotros, para interpretarlo, debemos buscar la guía del Espíritu Santo y buscar la armonía, el programa completo de la profecía. Miren, es como un rompecabezas que tenemos que buscar de armar. Una pieza va complementando la otra y así es la profecía bíblica. Cuando la terminamos de armar nos damos cuenta de que está bien. Volvemos a leer la Biblia, yo llevo muchos años leyéndola, la volvemos a leer completa y nos damos cuenta que sí, está bien armado, encaja bien. Ninguna profecía debe ser interpretada en forma aislada, tiene que encajar en el programa profético inspirado por el Espíritu Santo. Por eso debemos buscar, no interpretar personalmente, a mí me parece, yo pienso, yo opino, no, buscar la guía del Espíritu Santo en esto. Y consultar también buenos maestros bíblicos que ya estudiaron antes y escribieron antes respecto al tema. ¿Vamos? Y les recomendaba en el otro estudio el libro Eventos del Porvenir del doctor Dwight Pentecost. Así que debemos interpretar de acuerdo a la armonía del programa profético. En séptimo lugar, debemos interpretar los anuncios de doble cumplimiento. Esto es muy interesante en la profecía. ¿Saben una cosa? Los antiguos profetas, se cree que el más antiguo fue Joel, vieron varios eventos para el futuro sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre el templo, por ejemplo. Pero los vieron juntos en el futuro. Vamos a leer allí el apunte, nos va a ayudar en esto. Dice,
Como a la distancia se contemplan juntas dos montañas y no se distingue el valle que las separa, así los profetas muchas veces contemplaban dos eventos futuros juntos sin poder ver el tiempo que los separaba o separaba uno de otro. Muchas veces nos encontramos con profecías que enfocan juntos un evento cercano y otro lejano. A veces, al presente nuestro, el evento cercano ya ha tenido cumplimiento, lo cual promete y asegura un cumplimiento total, literal y general de toda la profecía. ¿Se dan cuenta? A veces, unas pocas veces, se apuntaba a un triple cumplimiento. En la antigua profecía de Joel sucede así. Jerusalén sería destruida por Nabucodonosor, Jerusalén sería destruida por Tito, y después Joel ve el día del Señor cuando de nuevo va a ser arrasada Jerusalén en la gran tribulación. Triple cumplimiento. ¿Y eso por qué? Porque apuntaba al mismo pueblo, a la misma ciudad, al mismo templo y a la misma actitud del pueblo de Dios, rebeldía. Entonces caen los juicios de Dios. Pero hay ciertos detalles en la profecía bíblica que van marcando que un día será completada la profecía. Tendrá un cumplimiento cabal y final. Dice el apunte eso. Lo voy a leer para que lo vuelvan a entender y saber que lo tienen allí. Dice, a veces el cumplimiento es similar y sucede fundamentalmente con profecías que tienen que ver con el mismo pueblo, Israel, con la misma ciudad, Jerusalén, y con el mismo templo, y con la misma actitud del pueblo, rebeldía, y con similares anuncios de juicios de parte de Dios. Por ciertos detalles de la profecía podemos determinar el cumplimiento final de dichas profecías. Hoja número 6, muy bien. Otras veces la profecía bíblica anuncia dos eventos diferentes y distanciados uno de otro. Por ejemplo, las dos venidas de Cristo. Es interesante, en Isaías 9, 6 y 7 se anuncia las dos venidas de Cristo. Pero hasta donde nosotros sabemos están separadas por lo menos por 20 siglos de distancia. Isaías 9:6, ¿se acuerdan para la Navidad? ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su principado sobre su hombro. Muy bien, será su nombre admirable, algunos dicen admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el 7 dice, lo dilatado de su imperio y su reino sobre el trono de David no tendrán límite. Entonces, el versículo 6 habla de su venida como niño que iba a nacer, con todos esos títulos, pero él fue rechazado y todavía no reina. Entre el versículo 6 y el versículo 7 hay un espacio de tiempo en la profecía. Cuando Él venga a reinar en este mundo, cumplirá el versículo 7, Isaías 9:7. Y reinará, dice el texto allí, desde ahora y para siempre. La idea es, desde entonces, cuando comience a reinar, reinará para siempre. Y termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se dan cuenta? Dos eventos en el futuro que están ahí en el mismo párrafo, pero distanciados uno de otro más de 20 siglos. Lo mismo podemos interpretar, por ejemplo, en Isaías 52:13. Dice, mi siervo será prosperado, engrandecido, pero previamente será angustiado y rechazado. Y ahí viene toda la profecía de Isaías 53, donde él es afligido, castigado, desfigurado por el castigo de nuestros pecados, etc. Pero lo presentan como el gran Señor que gobernará y deslumbrará a los reyes, pero primero pasa por el castigo. Algunos rabinos antiguos pensaban de que iban a venir o a haber dos Mesías. Uno venía para sufrir y el otro para reinar. No, era el mismo. Ahora nosotros tenemos ventaja para interpretarlo de esa manera. El Mesías iba a sufrir y morir por nuestros pecados, resucitar, volver al cielo, sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, como dice el Salmo 110 y versículo 1, y regresar para ser rey en gloria y ser engrandecido en este mundo. Lo vamos a ver más adelante. También, por ejemplo, en cuanto a esto de doble cumplimiento, Isaías 61, 1 y 2, texto que el Señor interpretó en Lucas 4. En Lucas 4 volvió a la sinagoga del lugar donde se había criado, leyó el texto, se sentó para hacer un comentario, todos quedaron mirándolos y les dijo,
se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Le estaba diciendo, yo soy el Mesías, pero que vine para anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera. Pero paró allí en su lectura de Isaías 61:2. El día o el año de la venganza de Jehová pertenece a su segunda venida. Entonces, en un mismo párrafo pueden estar allí juntitas dos eventos del futuro separados por cierta distancia de tiempo. Y debemos ser cuidadosos en interpretar eso con cuidado. Así que ahí sí tenemos un resumen que nos muestra el valor y la importancia que tiene la correcta interpretación de las Escrituras en general y específicamente el valor que tiene la interpretación de la Escritura profética. ¿Saben una cosa? En un momento vamos a entrar a estudiar brevemente las distintas posiciones escatológicas. Algunos piensan de una manera, los otros de otra. ¿Por qué? ¿Sabe a qué se debe? A distinta hermenéutica, distintos conceptos o principios de interpretación bíblica. He allí la importancia. Vamos a continuar entonces ahora con distintas posiciones escatológicas. ¿Lo tienen allí? Punto D. Algunos intérpretes de la Escritura y de la profecía bíblica son, punto número 1, posmilenialista. Punto número 2, amilenialista. Punto número 3, premilenialistas. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a hacer una breve explicación de esto y después les digo y les prometo vamos a seguir desarrollándolo en las clases sucesivas. Algunos estudiadores bíblicos, algunos estudiosos bíblicos sostienen el punto de vista postmilenialista. Les explico. Esto tiene que ver con el milenio. El único lugar donde se dice que Cristo reinará 1000 años es en Apocalipsis capítulo 20. 6 veces aparece la expresión 1000 años. Y muchos van diciendo, pero en la antigüedad dice que reinaría para siempre, así que no puede estar reducido a 1000 años. Y otros dicen, no, es figurativo. Y otros, no, literal. ¿Y cómo lo tomamos? Bueno, y allí, en esta discusión, surgen 3 posiciones distintas en cuanto a la venida de Cristo respecto al milenio. En primer lugar, la posición postmilenialista o postmilenialismo. Dice el apunte, enseña que la segunda venida de Cristo será después de que el milenio haya sido establecido en la tierra a través de la predicación del Evangelio y el progreso de la humanidad. Se basa en un método figurativo de interpretación llamado espiritualización y confían sus promotores en que el Evangelio conquistará el mundo por el poder del Señor y el cumplimiento de la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, son pocos los adeptos a pensar de esta manera en este tiempo. Surgió esta posición postmilenialista a principios del siglo XX, allá por los años 1900, cuando estaba la Revolución Industrial y parecían que los pueblos progresaban en paz. Muchos se les vino abajo la ilusión con la Primera Guerra Mundial y como si les faltaba poco, les vino la Segunda Guerra Mundial. Pero algunos siguen pensando de esta manera, que el mundo va a ser ganado por el Evangelio y que se va a lograr un cierto reino de paz mundial. Y después de eso viene Cristo. Tienen el dibujito allí, miren, allí tienen la cruz, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos viviendo en este tiempo, la predicación ganaría el mundo, se establecería este reino y luego vendría Cristo. ¿Entienden la expresión? La idea de estas personas es que Cristo vendría después del milenio. Pos significa después, ¿no? Postmilenialismo. Cristo vendría, según ellos, después del milenio. Algunos piensan así. Miren, sinceramente hay que tener mucha fe para esto, porque vemos que el mundo va de mal en peor y que el Evangelio cada vez es más rechazado y cada vez hay más confusión en el mundo, en el ámbito religioso y aún en la predicación de la Biblia. Pero bueno, esta es una de las posiciones, postmilenialista.
La segunda posición es el amilenialismo. Esta, les digo, es la posición más popular, porque la sostiene el catolicismo romano y muchos grupos protestantes. Amilenialista. El prefijo a significa sin o no. Sin milenio. No milenialismo. ¿Estamos? Y ahí tienen el dibujito. Esta posición niega la existencia de un reino terrenal de 1000 años literales, reales sobre la tierra. Y sostiene que en la Iglesia se cumple el reino. ¿Entienden? Y que Cristo reina desde el cielo, o reina en los corazones, o reina en su Iglesia, cosas por el estilo. Y ellos van diciendo rotundamente, no hay un reino terrenal de Cristo, y mucho menos de 1000 años. El reino es la Iglesia y el número 1000 es figurativo, dicen ellos. Entonces, la Iglesia es el reino. Después agregan un poquito, dice, al final de este periodo regresará Cristo y habrá una resurrección general y un juicio final para todos. Los buenos al cielo, los malos al infierno. Bueno, este es el planteo, como les decía recién, de las mayorías católicas y protestantes. Milenialismo. No hay milenio. El reino es la Iglesia. ¿Estamos? Creo que esto está equivocado. Una cosa es la Iglesia, tenemos destino celestial, y otra cosa es la descendencia de Israel que heredará el reino. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob tiene todavía que heredar la tierra prometida y heredar un reino prometido al rey David y a su descendencia. De la casa de David se levantaría un rey que tiene que reinar. Lo decíamos reciencito nomás en Isaías 9:7. Él ha de reinar desde entonces y para siempre. Pero dice 1000 años. Vamos a ver sobre el fin de nuestros estudios que Apocalipsis agrega datos, revela datos, por allá por el 20, 21 y 22, que antes toda la revelación de Dios no había revelado, no había dado a luz todavía. Apocalipsis 20 no dice que el reino de Cristo terminará a los 1000 años. No, el reino de Cristo es eterno. Lo que pasa es que a los 1000 años sucederán una serie de eventos importantísimos, trascendentales. 4, lo vamos a estudiar allá, terminando nuestro ciclo de estudios. 4 eventos trascendentales que desembocarán en que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para la continuación y la continuidad del reinado de Cristo. ¿Estamos? Bueno, me estoy anticipando un poquito a las cosas, ¿no? Amilenialismo, mayorías protestantes y católicas creen que no habrá un reino terrenal de 1000 años reales y literales de Cristo en la tierra. Y la tercera posición es el premilenialismo. Avanzamos a la hoja 7. Premilenialismo. Esta posición o enfoque sostiene que la segunda venida de Cristo será previa al milenio, y será el factor básico y determinante para el establecimiento del glorioso reino de 1000 años de justicia y paz predichos sobre esta tierra, sobre la tierra. Durante ese periodo de 1000 años, Cristo con sus santos ejercerá su autoridad real, de realeza, sobre la tierra desde Jerusalén. Eso es premilenialismo. Cristo viene previo al milenio. ¿Entienden? Le hago ese jueguito de palabras para que les ayude a su memoria. Si ustedes se fijan en el diagramita, la posición del premilenialismo está la cruz de Cristo, avanza la era de la Iglesia, ¿lo ven en el apunte? Y hay una flechita cortita. Esa flecha indicaría el arrebatamiento de la Iglesia. Y el regreso de Cristo es la línea más oscura, más acentuada, más grande, la flecha más grande, que indica que Cristo viene previo al milenio y obviamente vuelve para instaurar su reino. O sea que es lo más lógico
y yo lo interpreto en las Escrituras de esa manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, la venida de Cristo será premilenialista. Viene el Señor, si se siguen fijando en el apunte, viene el Señor, reino de 1000 años, luego los juicios finales y después la eternidad con cielos nuevos, tierra nueva e inclusive algo más que revela mucho el Apocalipsis y que antes no estaba casi revelado, la grandiosa y preciosa ciudad celestial llamada Jerusalén celestial. ¿Estamos? Ahora, esto es el premilenialismo. Cristo viene previo al milenio para reinar en Jerusalén. Esto es la posición que creemos nosotros, que creo yo, que cree el doctor Pentecost, que enseñamos en este curso. Ahora, fíjense en el apunte. Dentro del premilenialismo hay diferentes interpretaciones en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Más o menos hay 5, por ahí algunos en una vez agrega alguna, porque siempre hay algo nuevo, alguien inventa, pero básicamente hay 5 interpretaciones al tiempo en que sucederá el arrebatamiento de la iglesia, sin fijar fechas específicas, sino respecto a los 7 años de tribulación. Ya vamos a ver por qué marcamos 7 años de tribulación. En parte ya se los dije, pero lo vamos a ver bien. 5 posiciones en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, entendiendo por el arrebatamiento que el gran evento en que el Señor resucitará a los muertos en Cristo y los que estemos vivos ese día seremos arrebatados y trasladados a la gloria sin pasar por muerte. Arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos? De hecho, tenemos 5 ideas distintas, 5 posiciones distintas. De hecho, una sola es correcta, hermanos. Así que tenemos que ver bien, interpretar bien la Escritura y ver cuál es correcta. En primer lugar, la post-tribulacionista. Algunos enseñan de que Cristo vendrá después de la tribulación. Es decir, ya como viniendo en gloria para reinar, eleva a los cristianos y juntamente con él ya regresa. Es como si fuera un solo evento. Post-tribulacionista, número 1. Número 2, mesotribulacionista. Meso significa entre, ¿no? Cuando hablamos de Mesopotamia es una región entre ríos. Mesotribulacionista. Y hay 2 que son así, 2 posiciones. Una es la que cree que será a la mitad de la tribulación. Me olvidaba de decirle, los postribulacionistas creen que ya estamos viviendo la tribulación. Primera Tesalonicenses 3:3 dice que para tribulaciones Dios nos ha puesto en este mundo y sufriendo tribulaciones dar testimonio de nuestra fe. Pero yo le dije al principio, una cosa son las tribulaciones de la vida cristiana y otra cosa es la tribulación anunciada por los profetas y por el Señor. Son 2 cosas distintas. Bueno, segunda posición, mesotribulacionista, a la mitad de la tribulación. 7 años, hay grandes eventos anunciados allí para la mitad de la tribulación y algunos creen que justo a la mitad de la tribulación la iglesia será arrebatada. Si la iglesia fuese arrebatada a la mitad de la tribulación, ¿a quién estaríamos esperando? Al anticristo, que surja. Conviviríamos en este mundo con él 3 años y medio. La Escritura jamás dice eso. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice que nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros esperamos al Hijo de Dios, esperamos de los cielos a su Hijo que nos libra de la ira venidera. Tercera posición, mesotribulacionista. Algunos piensan de que será dentro de la tribulación, pero casi al final de los 7 años. Después de la gran tribulación sería, pero antes de Armagedón, justo antes de que Dios derrame las copas del Apocalipsis. Marvin Rosenthal elaboró este punto de vista. Él era el director de la revista Israel Mi Gloria hace muchos años y tuvo que salir de ese ministerio porque creyó en esta posición, que la iglesia será arrebatada justo antes de la ira de Jehová, de las copas. Es decir, la iglesia pasará por gran parte de la tribulación, gran parte de los 7 años, y será arrebatada al cielo solo para no pasar por la consumación de la ira de Jehová, las copas del Apocalipsis.
Bueno, creo que está equivocado. Yo creo que el Señor nos librará de toda la ira venidera y de toda la 70ª semana de Daniel. Lo vamos a ver más adelante. Esa es la tercera posición. La cuarta posición, raptos parciales. Algunos hablan de raptos antes de la tribulación y durante la tribulación. De ninguna manera creo que la iglesia será arrebatada en un solo momento. ¿Estamos? Como cuerpo, como esposa, debe estar completa en el cielo y no ser arrebatada de a grupos. Y en quinto lugar es la posición pretribulacionista. Es decir, que la iglesia será arrebatada antes del segmento de 7 años de tribulación sobre este mundo. Yo no sé si una hora antes, yo no sé si un mes antes, yo no sé si un año antes, pero estoy convencido de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Es más, el programa de la iglesia no tiene nada que ver con el programa de los 7 años con Israel. Los 7 años con Israel, la última semana, la tribulación, tienen que ver con Israel y la profecía de Daniel. El arrebatamiento de la iglesia no tiene que ver con la profecía de Daniel. La iglesia no era mencionada en el Antiguo Testamento, la iglesia no fue mencionada por los profetas, era un misterio que Dios no había revelado todavía, y mucho menos el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Así que la iglesia será arrebatada, estoy convencido de eso, antes de la tribulación, antes de los 7 años. Llegamos a esa conclusión y ya vamos cerrando. Dice allí el apunte clarito: nosotros creemos que la Biblia sostiene y afirma claramente el premilenialismo pretribulacionista, por abundantes razones que, si siguen viniendo las clases, a su tiempo estudiaremos. Amén. Recuerden, una ayuda a memoria, nosotros somos pre y pre. Premilenialistas porque creemos que el Señor retorna a Jerusalén para establecer su milenio, su reino, y viene previo al reino, previo al milenio, y que el milenio será literal en la tierra. Premilenialistas. Y también somos, o creemos, o creo ser pretribulacionista. El Señor sacará a su iglesia previo a la tribulación. ¿Estamos? Pre y pre. Somos premilenialistas y pretribulacionistas. Pero todo eso lo desarrollaremos, si Dios quiere, en las próximas clases. Amén. Gracias a Dios por llegar hasta aquí. Vamos a cerrar en oración y a partir de nuestro próximo estudio entraremos en los pactos de Dios. Juró Dios a Abraham, juró Dios a David, juró y prometió cosas a Israel, las tiene que cumplir, las cumplió en parte, pero el cumplimiento pendiente apunta al futuro y eso es fascinante estudiar. Juró Jehová, Jehová ha de cumplir sus promesas y sus profecías, hermanos. Vamos a interiorizarnos de sus planes, sus propósitos, algo realmente maravilloso. Vamos a cerrar por hoy en oración y proseguir, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de introducción a esta área de estudios en la teología bíblica, la escatología bíblica. Gracias, Señor, por esta introducción que hicimos, necesaria para ubicarnos bien en una correcta interpretación e informarnos de diferentes puntos de vista y allí comenzar a estudiar para encontrar el correcto punto de vista y el correcto enfoque. Queremos aprender tus planes, Dios, tus promesas, tus profecías y ser impactados por tu palabra, de manera de ser fortalecidos, consolados, motivados y mejor preparados para honrarte y servirte en este mundo. Pedimos tu bendición y te agradecemos mucho por llegar hasta aquí. Aún pedimos tu bendición para continuar en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos porque es parte de tu gracia para con nuestras vidas. Y te alabamos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén.